Hola amigos de Porquería Política y en esta ocasión también amigos de Vestidor MX. Vamos a platicar acerca de lo que hoy en la mañanera, es día 1 de agosto, y en la mañanera del día de hoy se hace la solicitud por parte de un periodista que se llama Amir Ibrahim al presidente López Obrador para que haya una investigación en torno a lo que es el fútbol mexicano. Este periodista, Amir Ibrahim, hizo un reportaje que se denomina El Cártel del Gol, en donde está señalando todo lo que significa la corrupción, la podredumbre en relación a este deporte profesional, y lo pueden encontrar el artículo en el portal Quintana Roo MX. ¿Por qué queremos abordar este asunto? Porque en una política de Estado en donde el deporte fuera primordial, desde luego que no importa si es profesional o es amateur, el Estado debería de garantizar las mejores condiciones para que los deportistas, tanto amateurs como de alto rendimiento, puedan tener su mejor desempeño, sobre todo en aquellos países donde se dice que existen gobiernos de izquierda, que bueno, el de México no es un gobierno de izquierda, y luego podríamos entrar a la discusión del por qué, pero que se dicen ellos como de izquierda. El deporte se genera como una bandera en donde los resultados que se provean por parte de sus atletas puedan quedar como una exhibición de las políticas públicas favorables para que la juventud pueda avanzar. En ese sentido tenemos ejemplos como son la extinta URSS, obviamente Cuba, la propia China hasta la fecha, y que pues demuestran cómo el Estado se encarga precisamente de garantizar esto. Ahora, ¿qué pasa con el fútbol mexicano? El fútbol mexicano, a nivel que todas las federaciones que conforman la FIFA, pues son entes privados en donde FIFA lo que trata de impedir es que los gobiernos entren dentro de lo que es precisamente la administración de las federaciones y de las ligas profesionales. Esto forever ha existido, pero en el caso de México existe un antecedente donde el reciente fallecido Luis Echeverría Álvarez, que hace aproximadamente 15 días o 20 falleció. Este presidente sangriento tuvo a bien en 1975, por ahí 76, de nombrar a un comisionado. Es un primer comisionado que se nombró porque México había sido eliminado después de que organizamos el México 70 y en donde perdimos el pase precisamente a las semifinales con el equipo italiano, en un doloroso 4-1. En ese momento pues se suponía que México iba avanzando en este deporte, y pues cuando llega la eliminatoria para 1974 perdemos esa eliminatoria con Haití, con Trinidad y Tobago, precisamente ahí en Haití, y lo que sucede es que pues no vamos al mundial que se celebró en Alemania. Motivado de eso, el presidente Echeverría Álvarez lo que hace es: vamos a nombrar a un comisionado que se encargue del buen conducir de la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, y nombró en aquel momento a Gustavo Petricholi. Este era un funcionario que estaba encargado de la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda. Esa Secretaría de Hacienda que la comandaba el amigo del presidente Luis Echeverría, que era José López Portillo. ¿Por qué pongo este antecedente? Porque bueno, ahora en la mañanera, cuando le hacen esta petición, este periodista, en donde le dice: oiga, señor presidente, pues los malos resultados que tenemos en el fútbol mexicano están vinculados a la corrupción que existe en la Federación Mexicana de Fútbol, y señala varios elementos en su argumentación. Entre ellos dice, en la parte que tiene que ver con la parte futbolística, que existe la multipropiedad, que todos sabemos que hay varias empresas que tienen varios equipos, por ejemplo Grupo Pachuca o Grupo Orlegui o el Grupo Caliente, en donde son propietarios de más de un equipo de fútbol, no solamente de primera división, sino también de la Liga de Expansión, y en algunos casos como el Grupo Pachuca y Grupo Orlegui en España. Luego habla también del sobreprecio que existe de los jugadores cuando se compran baratos y se venden caros en la Liga MX. Y otra parte, un tercer elemento, dice que pues se quitó el descenso.
y que el descenso pues, obviamente impide que haya un mejor desarrollo futbolístico. Creo yo que el periodista que hizo esta investigación le costó trabajo explicarle al presidente la situación de cómo tendría que actuar, pero bueno, al final lo que dice en ese momento este periodista también dice que FIFA solapa todo este proceso de corrupción que está además aderezada con la situación de la evasión de impuestos. Pero el presidente pues agarra y dentro de esta verborrea del periodista, creo que le faltó articulación en ese sentido, le dice, bueno, la manera como vamos a resolver esto es que en este caso la titular del SAT, que es nada más y nada menos que Raquel Buenrostro, que se entreviste contigo para que vean cómo está la situación de los impuestos. Y por otro lado, que también Ricardo Mejía Verdeja también participe en esta reunión. Bueno, él es subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Pues vuelvo a lo mismo. ¿Por qué estoy planteando el asunto de lo que pasó con Luis Echeverría? Porque lo que se requiere es que si realmente la 4T quiere hacer algo en pro del fútbol, pues que nombren a un comisionado. Esa es la manera como realmente tendría que estar interviniendo el Estado mexicano precisamente para garantizar que la parte financiera y la parte deportiva se conduzcan por los caminos correctos. De lo contrario, solamente va a ser el bla, 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 bla. Y en algún momento, ya se había platicado en la 4T respecto a esto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que dijeron que ya todo estaba en orden, que ya todos los equipos estaban pagando sus impuestos. Eso es lo que va a salir, porque faltaría investigar muchísimo en profundidad cada uno de los equipos profesionales de fútbol. Ahora, quienes somos apasionados del fútbol, quienes tenemos conocimiento de fondo de todo esto, nos queda muy claro que hemos dicho en este canal, en el canal de Vestidor MX y también en este de política, que tenemos una economía narcotizada. Y el hecho de que tengamos esta economía narcotizada es de que el dinero del narcotráfico permea en todas las empresas. Estamos hablando incluso de empresas que dicen que no están formadas o no forman parte de la red del narcotráfico, pero que por otros mecanismos indirectos se llevan este dinero del narcotráfico. Como dice y como siempre se ha argumentado, el dinero pues hay que seguirlo para saber a dónde va y de dónde procede y a dónde va. Esta labor ahora le tocaría hacerla precisamente a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera. Ahí, por ejemplo, el presidente no mandató a que estuviera en esta reunión Pablo Gómez, quien es el titular ahora de la UIF, y tendría que estar él junto con Raquel Buenrostro para ver entonces qué va a pasar. Pero insisto, si no se concluye que debe haber un comisionado, pues simplemente se atole con el dedo en una exposición que se va a llevar dentro de un mes y en donde le encargó el presidente a Amir Ibrahim a que él haga esa exposición en la mañanera. Ahora, sabemos que todos estos grupos financieros que soportan a los equipos, pues tienen sus intereses financieros, pero también sus intereses políticos, y en el caso de lo que aquí no mencionó este periodista y me llamó la atención, es que solamente señaló al grupo Orlegui, que además lo señaló mal, porque no dijo el nombre cuál era el correcto, y por otro lado al grupo Pachuca, y lo que omitió es la responsabilidad directa de quienes son realmente los dueños del fútbol mexicano, y estamos hablando de Emilio Azcárraga con Grupo Televisa y de Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, quien es el dueño de TV Azteca. Entonces, si realmente el presidente quiere entrarle al asunto, bueno, pues entonces vamos viendo las concesiones de las televisoras. Y vamos viendo entonces por qué están siendo en ese momento con esta situación de ser dueños del fútbol mexicano. Pero insisto, el presidente ni modo que destine parte de su tiempo como un primer mandatario a resolver este asunto cuando realmente lo que tendría que haber es entonces la intervención de un comisionado, nombrar un comisionado. Voy más allá. Todo es un asunto que parece un show porque en realidad hace 6 meses, 8 meses, Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, sale en una foto ahí con Emilio Azcárraga, aceptando lo que es precisamente la sede del Campeonato del Mundo para el 2026. Cuando en su momento, por esas fechas más o menos,
Genaro Villamil, que es el encargado de las televisoras y de las radiodifusoras del Estado, de RTC, en ese momento, había, a través del canal 14 del Estado mexicano, había participado con dinero en la producción de una serie en donde se revisa, se investiga a la corrupción de FIFA, presentado en Canal 14. O sea, cuando se habla de corrupción de FIFA no se habla nada más porque sí. Hubo sancionados de CONCACAF y en ese momento, bueno, la pregunta es, sabiendo que FIFA es un consorcio transnacional neoliberal, sabiendo que el Mundial solamente es negocio para los particulares, ¿por qué Claudia Sheinbaum acepta el cuaderno de cargos para organizar el Campeonato del Mundo del 2026? ¿Por qué este gobierno acepta precisamente con una de las empresas más corruptas del mundo hacer un negocio que es particular para ellos? ¿Por qué lo aceptó entonces la 4T? Y ahora se extrañan de que la situación del fútbol mexicano esté así. Hablábamos y decíamos, el dinero del narcotráfico se ve involucrado en todas las empresas, incluso en aquellas que se dicen de forma ilícita. Vamos con mayor profundidad. Claro que los estados, que los gobiernos han invertido dinero en los equipos de fútbol de primera división. Y claro que ha sido de nuestros impuestos. Y claro que ha sido bajo el choro de que el fútbol es un revulsivo social y es un controlador de masas. Y ha habido ejemplos como el del Güero Velasco con el equipo de Chiapas. Estoy hablando de lo más reciente. De los más viejos, por ejemplo, cuando el Seguro Social tuvo al Atlante y al Huastepec, por ejemplo, y estamos hablando de la época de los 70s, 80s. Entonces, el presupuesto estatal también ha estado involucrado en los equipos de fútbol en diferentes momentos, en diferentes décadas, y el presupuesto de estos equipos ha sido bajo la manutención del erario público. Entonces, todo esto es un caldo de cultivo que habría que, si realmente se pretende investigar y realmente se quiere ir a fondo, pues tener en ese momento la posibilidad de que salga a la luz pública todo esto, pero no, insisto, no solamente salga a la luz pública. La única manera de que en este momento se pueda tener un control absoluto de lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol, ahora que fuimos eliminados de las categorías sub-20 del Campeonato del Mundo, tanto en varonil como en la femenil, como en la varonil, también impidiendo que vayamos a Juegos Olímpicos, o del Mundial de Mayores en la rama femenil, ¿sí? Además, con el problema ahora incluso de acoso sexual en el ámbito del fútbol femenil, sub-20, lo que tendría que hacer entonces el Estado mexicano es nombrar a un comisionado. Vamos a ver los tamaños, los alcances del gobierno de la 4T para ver si no le tiemblan las piernas para hacer una intervención de la Federación Mexicana de Fútbol, como sí lo hizo en su momento Luis Echeverría Álvarez, ahí en los años 70. Ahí está, para que se pueda medir más o menos la situación. Y finalizo. Importante decir que ante todos estos hechos, la Comisión Nacional del Deporte ha pasado desapercibida. Ana Guevara no toma cartas en el asunto en absolutamente nada. Entonces, ¿para qué tenemos una presidenta de la Comisión Nacional del Deporte si ni siquiera en estos temas es considerada? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vayamos viendo qué tan relevante va a ser la intervención de la 4T en relación a la Federación Mexicana de Fútbol, y vamos a ver de los tamaños, en este caso del presidente, para enfrentarse a Emilio Azcárraga y a Ricardo Salinas Pliego, que son los verdaderos dueños del fútbol mexicano. Le vamos a dar seguimiento, dentro de un mes estaremos al pendiente. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.